Bases anatómicas del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, o también conocido como sistema circulatorio, son aquellas estructuras que se encargan de transportar la sangre y repartirla por todos los tejidos de manera constante. Este sistema se compone principalmente por el corazón y los vasos sanguíneos, en donde podemos distinguir a las arterias, a las venas y a los capilares. Este sistema viene siendo un sistema cerrado, en donde el corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre y los vasos sanguíneos vienen a ser una especie de cañerías de transporte de la sangre, en donde las arterias se encargan de recibir la sangre impulsada por el corazón y destinarla hacia los tejidos. Y las venas lo que hacen es todo lo contrario, es drenar la sangre desde los tejidos para llevarla posteriormente hacia el corazón. Por lo tanto, el corazón lo que hace es recibir constantemente sangre y a la vez impulsar la sangre. Es por eso que su morfología, que la vamos a ver más adelante, se constituye de 4 cavidades. 2 cavidades superiores denominadas atrios y 2 cavidades inferiores denominadas ventrículos. Esto hace que este sistema circulatorio sea un sistema básicamente cerrado y unidireccional. Está constantemente enviando sangre al corazón o bombeando desde las arterias hacia los tejidos y la sangre constantemente está drenándose desde los tejidos hacia el corazón. Por lo tanto, uno de los primeros conceptos que vamos a manejar va a ser el de irrigación y drenaje. Cada vez que hablemos de irrigación nos vamos a estar refiriendo al sistema arterial, ¿ya? O sea que a la forma en cómo se entrega la sangre a un tejido o a una estructura en particular. Y en el caso del drenaje, vamos a estar hablando de cómo se extrae o cómo se saca la sangre desde la estructura hacia estos conductos vasos venosos en dirección al corazón. También este sistema circulatorio está ligado a otro conjunto de vasos que en este caso lo que hacen es transportar un líquido distinto que es un derivado de la sangre y del líquido extracelular que corresponde a la linfa. Por lo tanto, existe un sistema anexo que se denomina el sistema linfático. Y ese sistema linfático participa o es parte del sistema inmunológico del cuerpo y también está ligado, como vamos a ver más adelante, está ligado al sistema venoso. Dentro de la función de este sistema cardiovascular podemos establecer 2 circulaciones. Una circulación mayor o sistémica también, que corresponde a la forma en cómo se transporta la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Pero también hay una otra circulación que está encargada de transportar la sangre desde el corazón hacia los pulmones. Y esto es debido a que si recordamos que la sangre no solamente transporta nutrientes, sino que también transporta gases, los gases respiratorios que son el oxígeno y el CO2 como el desecho metabólico de la respiración celular, necesitamos constantemente estar enviando o haciendo pasar la sangre por los alvéolos pulmonares, que es el lugar, el único básicamente, de manera normal, el único lugar donde la sangre toma contacto con el aire externo. Por lo tanto, es ahí donde ocurre el fenómeno que se conoce como la hematosis, que es la forma en cómo el glóbulo rojo puede intercambiar o puede liberarse del exceso de CO2 y poder ingresar el oxígeno hacia el torrente sanguíneo y posteriormente hacia los tejidos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ya que las arterias se encargan de sacar sangre del corazón hacia los tejidos, necesariamente tienen que ser más resistentes debido a la presión que ejerce
el bombeo del corazón. Y el otro hecho importante es que la circulación o la irrigación parte de una gran arteria que en su recorrido va emitiendo ramas colaterales cada vez más pequeñas, y a su vez estas ramas se van haciendo cada vez más pequeñas formando arterias de menor calibre y posteriormente formando vasos sanguíneos de menor calibre que se denominan arteriolas. ¿Para qué? Para poder ir a meterse a cualquier sector del cuerpo. Y estas arteriolas también se siguen haciendo más pequeñas para llegar a unos vasos muy sencillos, unos vasos sanguíneos muy sencillos, que es donde ocurre el intercambio. Y esos son los capilares. Son los capilares los que están conectados con los tejidos y que son los que permiten que lo que viene transportando la sangre lo ocupen estos tejidos. Y también para que estos mismos tejidos dejen sus desechos. Por lo tanto, esta capilarización se continúa y comienza la formación de otros vasos sanguíneos. En este caso, la sangre ya no viene con una presión, sino que ya empieza a formar desde unos pequeños capilares, empiezan a formar vasos sanguíneos más grandes. Y ahí es donde aparecen las vénulas. Una vez que las vénulas se empiezan a juntar entre sí, se comienzan a formar las venas de menor calibre y a su vez se van juntando y van formando venas de mayor calibre. Luego, estas venas de menor calibre van a formar, como había dicho, venas de mayor calibre, y luego tenemos dos grandes venas, que son las venas cavas, y estas venas cavas están conectadas con el corazón y son las que permiten continuar la circulación, en este caso que tomamos como ejemplo, la circulación mayor. ¿Ya? Por lo tanto, como resumen sería el corazón, aorta, ramas de la aorta, arterias de mayor calibre, arterias de menor calibre, arteriolas, capilares, vamos a decirle capilares arteriales, capilares venosos, que básicamente es lo mismo, pero es ahí donde ocurre esa transición. De estos capilares aparecen las vénulas aparecen venas de menor calibre y cada vez se van juntando y van formando venas de mayor calibre, transportando la sangre obviamente sin presión, y posteriormente se juntan en dos grandes venas que son las venas cavas para llegar al corazón y así continuar la circulación mayor. En el caso de la circulación menor, lo que ocurre es básicamente lo mismo. Desde el corazón sale una arteria, que viene siendo el tronco pulmonar, posteriormente las arterias que va a cada pulmón, arterias pulmonar izquierda y derecha, y estas arterias al llegar al pulmón comienzan a dividirse, se empiezan a hacer más pequeñas, arteriolas y capilares, pero la capilarización ocurre en unas estructuras que tienen los bronquios que se denominan los alvéolos. Y es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, cuando ocurre ese intercambio gaseoso, los capilares se continúan en las vénulas y empiezan a recoger la sangre oxigenada y la retornan a través de venas, que se denominan también venas pulmonares, la retornan al corazón y es ahí donde termina la circulación menor. Con estos ejemplos y esta explicación sencilla, podemos reafirmar el concepto de circulación mayor, que quiere decir entre el corazón y todo el cuerpo, y la circulación menor, que básicamente se desenvuelve en el tórax, entre el corazón y los pulmones. Por lo tanto, nos queda claro que el criterio para darle estos nombres se basa principalmente en el territorio que recorren estos vasos sanguíneos. Como ya nos pudimos dar cuenta, los vasos sanguíneos son estructuras tubulares que tienen ciertas diferencias, ya sea si son arterias y son venas. Pero básicamente siguen el mismo principio de construcción, que es la estratimería. Por lo tanto, tanto en las arterias como en las venas podemos encontrar tres capas. Una capa externa, que se denomina adventicia, una capa media, que es la capa media muscular, con ciertas fibras elásticas,
y una capa interna que se denomina el endotelio, dejando un espacio interno que se denomina el lumen. En el caso de las arteriolas y los capilares, en este caso siguen siendo estructuras tubulares, pero son más sencillas, tienen menor calibre y presentan menos capas. Sobre todo los capilares, que vienen siendo básicamente una sola capa de células que van formando estos pequeños tubos que permiten el intercambio entre las células de los tejidos y la sangre. Por lo tanto, vamos a establecer diferencias entre, o vamos a describir un poco a las arterias, las venas y a los capilares, pero ya conocemos algunas diferencias, principalmente en que las arterias se encargan de transportar la sangre desde el corazón hacia los tejidos y las venas de transportar la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Eso significa que las arterias irrigan y las venas drenan. Entonces, desde este momento vamos a dejar el concepto de que las arterias son rojas y las venas son azules, y que las arterias llevan sangre limpia y las venas llevan sangre sucia, porque eso también en la circulación menor cambia. Por lo tanto, el concepto que vamos a manejar es que las arterias sacan sangre del corazón y lo llevan a los tejidos, y las venas llevan sangre desde los tejidos hacia el corazón. Y en el caso de los capilares lo que hacen es permitir el intercambio. Refiriéndonos a las arterias, recordemos que son las encargadas de la irrigación sanguínea. Eso quiere decir que de transportar la sangre que viene a presión desde el corazón hacia los tejidos. Por tanto, como había mencionado anteriormente, las arterias parten de una gran arteria principal, que es la que tiene mayor calibre, y esa, una vez que empieza a hacer un recorrido, comienza a emitir ramas colaterales, y también esta misma, cuando llega a cierto territorio del cuerpo, se pierde y se empieza a dividir también en arterias de menor calibre, por lo tanto va generando ramas terminales. Ya conocemos las tres capas de esta arteria: externa, media e interna. La externa corresponde a la adventicia, que es de tejido conectivo. La interna viene siendo un endotelio, que viene siendo un epitelio simple de células planas. Y la capa media, que en este caso de las arterias, la capa media es la que más se destaca porque es la más gruesa y además tiene un componente elástico, de fibras elásticas. Existe una clasificación de las arterias según su morfología. Las primeras arterias, que son las más grandes, por el hecho de estar tan cerca del corazón y por estar recibiendo la presión directa, necesariamente necesitan tener un componente elástico mayor. Por lo tanto, a estas arterias se les denominan arterias elásticas o arterias de conducción, ¿ya? Porque principalmente esa es su función. Su función es recibir la presión sanguínea y empezar a repartirlas por las ramas colaterales y las de menor calibre. En el caso de las arterias musculares, estas son de menor calibre y son las que ya se están relacionando con los tejidos. Su componente principal es la capa, sigue siendo la capa media, pero en este caso hay más tejido muscular que tejido elástico. Debido a esto, existe una gran actividad de contracción y dilatación de la arteria. Este fenómeno se denomina vasoconstricción y vasodilatación y está principalmente enfocado a la regulación del flujo sanguíneo. Cuando hay vasoconstricción, el lumen interno de la arteria es menor. Cuando hay vasodilatación es cuando permite un mayor flujo de sangre hacia los tejidos. Por último, las arteriolas son las arterias de menor calibre, ya dando paso a los capilares, y la función principal que cumplen estas arteriolas es regular el flujo de sangre que va a llegar hacia los capilares. En el caso de los capilares, habíamos dicho que los capilares son los vasos más pequeños, son vasos microscópicos que en realidad lo que hacen es comunicar a las arteriolas con las venas. O sea que es ahí donde termina
la irrigación y comienza el drenaje venoso. Se sitúan entre las células de los tejidos en el espacio intersticial para así poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Las paredes de estos capilares también dijimos que eran muy finas para lo mismo, para permitir el intercambio. Están formadas por un endotelio y una membrana basal. También estos capilares, como pueden apreciar en la foto o en la diapositiva, forman redes extensas y ramificadas, lo que hace incrementar el área de superficie para el intercambio rápido de materiales, de nutrientes, de oxígeno, CO2, desechos metabólicos, etcétera, etcétera. Por último, en la última porción de las arteriolas terminales existe unos anillos de músculo liso que se llaman los esfínteres precapilares. Y la función principal es regular, al igual que las arterias musculares, regular el flujo sanguíneo a través de esa apertura o la contracción o la dilatación de este esfínter. Por lo tanto, si vamos siguiendo el camino de los capilares, vamos a notar que estos capilares se comienzan de nuevo a unir para formar pequeñas venas denominadas vénulas, que son muy parecidas a las arteriolas. Cuando la vénula aumenta de calibre y empieza a unirse con otras, también van a formar venas, en este caso venas de menor calibre. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, la secuencia de formación de las venas, a diferencia de las arterias, comienzan de muchas vénulas. Recuerden que las arterias parten de una sola arteria principal y esa se va dividiendo hasta llegar a arteriolas y finalmente capilares. Entonces, partimos de capilares, vénulas, venas de menor calibre, venas de mayor calibre y dos grandes venas que son las principales de la circulación mayor, que son las venas cavas. En el caso de la circulación menor, bueno, pasa algo muy similar, pero con menores venas involucradas. Entonces, las venas son muy similares a las arterias, como habíamos comentado, aunque su capa interna y su capa media son más delgadas porque la verdad es que no necesitan resistir grandes presiones. Su capa externa, la adventicia, es mucho más gruesa debido a que presenta mayor tejido conectivo. Las venas también se diferencian de las arterias debido no solamente al flujo y de cómo se forman, sino que también al no presentar presión sanguínea interna, ya sabemos que son más rígidas, que no necesitan cierta elasticidad, pero también se necesitan mayor cantidad de venas para poder suplir y retornar la sangre rápidamente hacia el corazón para que se mantenga esta dinámica de circulación. Otra de las diferencias que presentan las venas respecto a las arterias es que en las venas existen dos sistemas venosos, uno profundo y uno superficial. Y esto se debe a que existe una mayor cantidad de venas, debido a que el drenaje es pasivo, no hay una gran presión que se ejerce desde las venas hacia el corazón, por tanto se necesita recoger o drenar la sangre de todos los lugares y es por eso que el cuerpo dispone de mayor cantidad de venas que de arterias. En el caso del sistema profundo, el sistema profundo es aquel que acompaña a las arterias. Más adelante, cuando veamos los nombres de las arterias principales según el segmento que estemos estudiando, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de las venas tienen el mismo nombre. Estoy hablando de las venas del sistema venoso profundo. Se puede dar también que existan venas satélites que acompañan a una arteria de gran calibre, pero en este caso son dos venas que acompañan o incluso hasta tres venas que pueden acompañar a la arteria. En el caso del sistema venoso superficial, este sirve para poder drenar la sangre que se deposita en la periferia del cuerpo, básicamente en la piel y en el tejido subcutáneo.
Pero la regla es principalmente que estas venas superficiales tienen que necesariamente drenar al sistema venoso profundo para así poder llegar a las venas cavas y al corazón. Además, en las venas que se disponen en el miembro superior y en el miembro inferior, existen una serie de pequeñas estructuras denominadas válvulas en el interior, en el endotelio de estas venas, y lo que hacen es asegurar o evitar el reflujo de la sangre para que ésta no se devuelva y así continúe de mejor forma la circulación o el retorno venoso. También es importante destacar que la contracción muscular de la musculatura estriada también ayuda a comprimir las venas y así aumentar la velocidad del retorno venoso. Es por eso que la actividad física es muy importante también para el drenaje venoso o el sistema venoso superficial y profundo. Por último, existen distintos sistemas venosos especiales en donde las características de la capilarización se hacen de manera muy excepcional, como por ejemplo en los sistemas Porta. Para explicar el sistema Porta, el cual presenta una capilarización especial o muy puntual, muy particular, vamos a tomar como ejemplo el sistema Porta hepático, en donde las vísceras del sistema digestivo que proyectan sus venas, antes de ingresar al torrente sanguíneo de las venas cavas, de la vena cava inferior específicamente, debe pasar por el hígado. Y es ahí donde sufre otra capilarización. Por lo tanto, si nos fijamos en el esquema, vamos a ver un vaso de color rojo que viene siendo una arteria normal, que llega a una estructura del sistema digestivo que corresponde a ese cuadro de color anaranjado, pálido, y en donde sufre una capilarización normal. Arteriola, capilar, ocurre el intercambio y se forma la vena normal de la víscera del tubo digestivo. Pero como la víscera del tubo digestivo tiene como función también absorber los nuevos nutrientes que estamos ingresando al cuerpo, antes de pasar a la circulación mayor, al torrente venoso de las venas cavas, sufre otra capilarización debido a que las venas del sistema digestivo o del tubo digestivo, específicamente del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, están conectados entre sí para formar una gran vena que se denomina la vena porta hepática. Esta vena porta hepática penetra a través del hilio hepático a la víscera y al meterse al hígado comienza una capilarización. Pero esta capilarización de la vena porta vuelve a capilarizar y a formar otra vena. Y es ahí donde está el portal, o sea, ahí donde está la excepción a la regla general. Por lo tanto, luego que la vena porta al ingresar al hígado se capilariza, vuelve a formar otra vena y en este caso forma las venas hepáticas. Y estas venas finalmente lo que hacen es transportar esa sangre hacia la vena cava inferior para retornar a la circulación mayor, en este caso vía el sistema venoso profundo. Este sistema asegura de que todo lo nuevo que viene entrando vía la absorción intestinal o estomacal pase primero por el hígado para ser metabolizada o para ser procesada debidamente. Bueno, este no es el único ejemplo de un sistema porta, también existe el sistema porta hipofisario que lo vamos a ver más adelante. Otra de las particularidades que presenta el sistema venoso corresponde a los senos de la dura madre que se encuentra en el encéfalo. La dura madre es una de las 3 capas de las meninges que protegen al sistema nervioso central y que tapizan las paredes de la cavidad craneana, donde se aloja el encéfalo. Me refiero al cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Esta dura madre viene siendo la capa más resistente del grupo de las meninges que protegen al sistema nervioso central, de ahí viene su nombre,
y posee una doble hoja. Una hoja que está pegada a las paredes de la cavidad craneana, que viene siendo el periósteo básicamente del hueso, por eso que se llama la dura madre perióstica. Y la segunda capa corresponde a la capa meningia, que es la que va acompañando a la forma que tiene la estructura encefálica. Por ejemplo, entre los dos hemisferios del cerebro, esta capa se va metiendo y va generando un tabique que tiene un nombre. En este caso, ese tabique se denomina la hoz del cerebro. Pero lo importante es que en el interior o cuando se empieza a formar ese tabique, en la base de ese tabique, eh, se genera un espacio interno. Y en ese espacio interno posteriormente está revestido por un endotelio y en ese lugar podemos encontrar sangre venosa. Y esta sangre venosa va a circular por todos estos espacios que va dejando la dura madre, que se denominan senos venosos, que cada uno tiene sus nombres dependiendo del sector en que se encuentre en el encéfalo. Y finalmente se van a dirigir hacia la base del cráneo para formar la vena yugular interna. Todos estos detalles los vamos a revisar posteriormente cuando hablemos de circulación del sistema nervioso central. Un concepto que no podemos dejar pasar es el concepto de anastomosis. El anastomosis es la unión de dos o más vasos sanguíneos, en donde se pueden compartir el contenido, y esto lo hacen para asegurar el flujo sanguíneo en el caso de que falle alguna de los vasos sanguíneos, ya sea arterias o venas. En el caso de las venas, cuando se forman demasiadas anastomosis, también se puede hablar de un plexo venoso. Existen anastomosis arteriales, que son la unión de dos ramas arteriales que irrigan una misma región. Las anastomosis arteriales constituyen una ruta alterna para que llegue sangre al tejido y al órgano, como mencioné anteriormente, para poder asegurar la correcta irrigación. Pero también tenemos anastomosis arteriovenosa, que es la comunicación directa entre una arteriola y una vénula, de manera que la sangre no pasa a través de una red capilar. En este caso también podemos encontrar una acepción que la vamos a ver cuando estudiemos el riñón. Vamos a conocer a la red admirabilis, que es un sistema de capilarización, o en realidad no es un sistema de capilarización, sino que es una anastomosis arteriovenosa que ayuda enormemente a la función del riñón. Por último, para finalizar la descripción de los vasos sanguíneos, podemos ver en este diagrama que la mayor parte de la sangre se encuentra en las venas. Si sumamos la sangre venosa sistémica, que corresponde al 64%, más el circuito pulmonar, que corresponde al 9% de la sangre, nos da más del 70% del total de la sangre. ¿Ya? Esto justifica o confirma la idea también de que son más venas que arterias. Por último, nos vamos a referir al sistema linfático. El sistema linfático va a drenar gran parte del líquido intersticial que se encuentra en los capilares a través de los pequeños capilares linfáticos, cuyas paredes presentan poros que permiten la entrada del líquido, pequeños solutos y grandes partículas, como por ejemplo células defensivas y grasas de alto peso molecular. Entonces, desde estos capilares se empieza a drenar la linfa, que es el nombre con que se le conoce a este líquido que va circulando por estos vasos. Por lo tanto, desde los capilares pasa este líquido hacia los vasos linfáticos, y a su vez todos estos vasos linfáticos van a llegar a dos grandes conductos en donde se drena toda la linfa del cuerpo: el conducto linfático derecho y el conducto linfático torácico. El conducto linfático derecho toma la linfa del miembro superior derecho
parte del abdomen derecho, parte del tórax derecho, de la cabeza y del cuello, y van a drenar a la zona en donde se une la vena yugular interna con la vena subclavia, que son venas profundas. Este sector se conoce como el ángulo yugulo-subclavio derecho. En cambio, el conducto torácico es el conducto más grande que drena la mayor parte de la linfa del cuerpo, y este va a llegar al mismo sector pero en el lado izquierdo, o sea, al ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. Desde el punto de vista anatómico, el sistema linfático se compone de los vasos linfáticos que ya nombramos y una serie de estructuras que se denominan los linfonodos, ¿ya? Que pueden ser linfonodos en grupo, por ejemplo, el grupo de los linfonodos o antiguamente llamados ganglios linfáticos, axilares, los inguinales, los del cuello, por ejemplo. Y también podemos encontrar estructuras aisladas como el vaso, el timo y las tonsilas o amígdalas que se desconoce. Cada uno de estos sistemas, cada uno de estos detalles del sistema linfático los vamos a ir viendo dependiendo del sector que vayamos estudiando en detalle. Resumiendo entonces, el sistema linfático corresponde a una serie de estructuras que se encargan de drenar el líquido intersticial, transportar algunas moléculas, por ejemplo, grasas de alto peso molecular, y también transportar células del sistema inmune. Está compuesto por los vasos linfáticos y los linfonodos, que pueden ser aislados o también pueden ser en grupo. Dentro de los linfonodos o estructuras linfáticas aisladas vamos a encontrar al timo, al vaso y a las amígdalas o tonsilas. Por último, a pesar de que vamos a verlo en mayor detalle más adelante cuando veamos tórax, no podemos dejar de hablar del corazón, ya que él es el principal órgano que se encarga de bombear la sangre y hacerla circular por el cuerpo. El corazón se encuentra en el mediastino, que es la zona media del tórax, y se encuentra separado de los pulmones a través de una bolsa fibrosa que se denomina pericardio. Corresponde a una estructura principalmente muscular que tiene en su interior 4 cavidades. 2 cavidades encargadas de recibir la sangre, que se denominan atrios, y 2 cavidades que se encargan de expulsar o bombear la sangre hacia afuera, que se denominan los ventrículos. Continuando con el análisis de la circulación, podemos decir que el lado derecho del corazón, tanto atrio y ventrículo, se encargan de recibir y expulsar la sangre que tiene altas concentraciones de CO2. Y el lado izquierdo trabaja con sangre con altas concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, la sangre que llega al atrio derecho viene principalmente de todo el cuerpo porque ya fue utilizada y viene con altas concentraciones de CO2. En cambio, el atrio izquierdo recibe la sangre que viene del intercambio gaseoso que se realizó en los pulmones. Por lo tanto, esa sangre se la va a pasar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a comenzar o dar inicio a la circulación mayor o sistémica. En cambio, en el lado derecho, el atrio derecho le pasa la sangre al ventrículo derecho y este ventrículo expulsa la sangre o la bombea hacia los pulmones para que realice el intercambio gaseoso y elimine el exceso de CO2. Es por eso que los atrios están conectados con las venas, el atrio derecho con las venas cavas y el atrio izquierdo con las venas pulmonares. Y los ventrículos están conectados con arterias, debido a que sacan sangre del corazón. El ventrículo derecho está conectado con el tronco pulmonar, que es la arteria que va a destinar la sangre hacia los pulmones, sangre que viene con altas concentraciones de CO2. Y en el ventrículo izquierdo está conectado con la gran arteria aorta, que es el principal vaso que inicia la circulación mayor. O sea, con el transporte de sangre
con mucho o con altas concentraciones de oxígeno. Entre atrios y ventrículos se encuentra una abertura atrioventricular, el cual está regulando el paso unidireccionalmente a través de una estructura que se denominan válvulas atrioventriculares, izquierda y derecha, que comúnmente se conocen como tricúspide y bicúspide. Los vamos a ver más adelante en detalle. Y entre los ventrículos y las arterias también existen válvulas que se denominan válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, que aseguran que no se devuelva el corazón. La presencia de estas válvulas hace que el flujo sanguíneo sea en una sola dirección. De hecho, el concepto de válvula significa que es una estructura que permite el flujo en un solo sentido. El corazón tiene un sistema de automatismo cardíaco, de conducción, para que se mantenga constantemente durante toda la vida, contrayéndose y relajándose para poder recibir y expulsar la sangre. La contracción muscular se denomina sístole y la relajación se denomina diástole. Y por último, para finalizar esta clase, vamos a señalar de que el corazón presenta una circulación propia que se denomina la circulación coronaria. Y eso está dado por las arterias coronarias y por el retorno venoso que está dado por las venas cardíacas que antes de llegar al atrio derecho van a llegar a un gran seno coronario.